Imagina que un día tu país deja de ser libre, tal cual lo conocías. Imagina que un día tu salario ya no alcanza para vivir, que el sistema de salud ya no funciona bien, que el sistema educativo se vuelve precario. Imagina que haya desabastecimiento en los mercados, que los servicios esenciales ya no existan, que tus derechos ya no sean derechos, que tu libertad no sea tan libre, que tu futuro ya no exista y tengas que emigrar para seguir viviendo. La historia de los migrantes venezolanos es más o menos parecida. Nos fuimos por la economía, por la situación política o por la crisis humanitaria. Yo no tenía ganas de salir de Venezuela, pero la situación me hizo migrar. Ya estaba viendo que la situación se estaba complicando mucho, teníamos escasez de alimentos. Era un estrés diario. Era ese estrés que tú decías que voy a desayunar. No habíamos terminado de desayunar cuando comenzamos a pensar que voy a almorzar. No podrías darte un gusto. La delincuencia estaba muy desatada y bueno, tuve que tomar la decisión de irme por temas del sueldo que ya no estaba alcanzando para absolutamente nada. Poderse alimentar, poderse bañar porque casi nunca hay agua, tener alimentos preparados dentro de una nevera porque casi nunca hay luz. La dictadura te coarta todos los principios con los que tú te educaste desde niño y significa la pérdida total, pues. Era frustrante porque queríamos seguir adelante y pues al ver que no podíamos, pues nos tocó migrar. Fue bien duro y te puedo decir que desde ese día que salí, duré todos los 5 días llorando, Llorando por los que se quedan en Venezuela, por las familias obligadas a desarmarse por el mundo, llorando porque la vida tal cual la conocías ya no existe, porque tus amigos, tu entorno que decidió quedarse en Venezuela vive en condiciones precarias, resistiendo. Las condiciones de vida de cualquier persona en Venezuela son muy difíciles. En Venezuela no se vive, en Venezuela se sobrevive. Y se sobrevive con bastante milagro. El sueldo en Venezuela no alcanza, de verdad que no alcanza, entonces tienen que vivir con lo que prácticamente hacen poco y con lo que uno les puede ayudar de acá. Porque esa es la idea, uno salir para ayudar a los que quedan en Venezuela. La gente que se quedó en Venezuela vive del día a día. Viven en una incertidumbre. Cuando hablamos, cuando podemos llamarnos, hacernos una videollamada, mi abuela es la que nos dice, hija, todo está bien y no te puedo decir más nada. Cuando yo veo la realidad de mis amigos y la de mi familia, me duele. Me da mucho dolor porque la gente que vive en Venezuela vive muy mal y muchas veces no tienen manera de cómo conseguir lo básico, lo mínimo que puede tener una persona para tener dignidad. Ellos están tratando de llevar una vida que quizás tuvieron en el pasado y que hoy en día no la tienen. Pero no todo es fácil para el que decide emigrar. Dejar atrás toda una vida, lo conocido, los lugares seguros, los amigos, la familia. No es fácil dejar atrás al país que te vio crecer y al que no sabes cuándo vas a poder volver. Yo en Venezuela dejé mi vida, dejé mis amigos, dejé mi lugar, dejé de ver crecer o envejecer a mi padre. Dejé en Venezuela mi vida entera. Dejé a mi familia, a mis amigos, dejé todo en Venezuela. En Venezuela dejé mis apegos, mi familia, mi padre y mi madre. Dejé un hijo y a mis amigos. Dejé muchas cosas en Venezuela. Cuando salgo de Venezuela dejo lo más valioso que es mi familia. Dejo a mi mamá, mi abuela, mi hermana y mis tíos. Dejé mi país, mi casa, mi trabajo de 11 años, dejé a mis hermanos. Toda mi vida la dejé en Venezuela. Como todos, dejamos nuestra vida y comenzamos una nueva vida afuera hasta que podamos volver. El camino que hizo Venezuela para llegar hasta hoy no ha sido de un día para otro. Tampoco fue un camino fácil. Una revolución que en un principio inspiró confianza y terminó generando miedos, tristeza y dolor,
separando familias enteras. Todos estos años han sido de entrega, de lucha, de gritarle al mundo lo que estaba sucediendo, el anhelo de ser vistos, de ser escuchados. El país llegó a donde llegó porque el régimen quiso que llegara hasta este punto. Hubo muchos errores políticos, quizás demasiados, que llevaron a que esta revolución que implantó Chávez se arraigara en Venezuela y haya destruido nuestra nación como la ha destruido después de 25 años. Venezuela llegó a tener ese presidente en un principio porque muchos creyeron en Chávez. De verdad creyeron en Chávez y pensaron que era un cambio para Venezuela. Pero sí, ¿verdad? Sí fue un cambio, pero un cambio drástico para mal, para destrucción del país, para persecución, para limitarnos, cortarnos todo el derecho de expresión, de humillarnos, de vejarnos cada día más. Si una persona no tiene lo básico, no puede pensar en lo otro importante como la democracia, como la libertad, como la justicia. El régimen llevó a Venezuela a este punto tan triste, doloroso y nefasto porque era parte de su proyecto de control. Está escrito incluso en el Plan de la Patria, primero presentado por Hugo Chávez y después reafirmado por Nicolás Maduro. Pero este año, todo ha sido diferente para los venezolanos. Como si hubiesen despertado de un mal sueño, comenzaron a creer que su realidad podía cambiar si todos tiraban para el mismo lado. Así comenzaba el camino a las urnas. Así comenzaba el sueño hacia una nueva realidad. El 28 de julio se veía como un camino muy lejano, porque era otra vez enfrentar con las pocas herramientas que aún sigue teniendo la democracia venezolana a un régimen tiránico y dictatorial. Sin embargo, la esperanza que despertó María Corina Machado fue el gran elemento que los venezolanos tomaron como suyo para que este proceso fuera un proceso de cambio y un proceso inédito. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro volvería a prohibir postulaciones. Esta vez, la de la mujer que le hizo frente, la mujer en la que los venezolanos habían puesto todas sus esperanzas. Cuando no la dejaron participar a María Corina Machado, yo sentí mucha rabia e impotencia. Nos sentimos un poco frustrados porque esa era como que la luz de la esperanza. En mi caso había más desilusión, ¿ok? Más desilusión porque ella era la perfecta para nosotros. Es esa mujer empoderada, aparte de que uno comparte ese sentimiento con ella por el hecho de ser mujer, entonces uno dice, vamos, tú puedes, y cuando dan esa noticia, uno dice desilusión. Ya no va a haber nadie que haga lo que iba a hacer María Corina y todo lo demás, ¿no? Era algo que ya esperábamos. Sin embargo, nosotros cada anuncio y cada arremetida del régimen lo vemos como un golpe a esa nuestra esperanza. Sabemos a lo que nos enfrentamos con el régimen y ella es una líder que de verdad está rompiendo fronteras. Después notamos que ella eligió a Edmundo y esa fue la luz en el camino que nosotros encontramos para poder salir de esta situación política que está ahorita viviendo Venezuela. Pero si de algo saben los venezolanos, es de resiliencia, de resistencia, de volver a la lucha y no bajar los brazos. Saben de esperanza. Así que todos juntos comenzaron a transitar el camino hacia el 28 de julio. Unas nuevas elecciones se avecinaban y se sentían aires de cambio. Mira, yo recuerdo el 28 de julio de verdad con mucha alegría, mucha esperanza, muchas ganas de ver el cambio en Venezuela. Durante un rato sentí una esperanza enorme de que sí era posible comenzar una transición a partir de los votos. Me levanté y colocamos música todo el día venezolana y coloqué el Volver a Casa porque teníamos esa esperanza. Llegué antes de las 6 de la mañana, ya habían personas que habían madrugado ahí para votar. La emoción que se sentía allí era una emoción de que sí nos íbamos a regresar, era una emoción de cambio, era una emoción de que todos como hermanos nos juntamos
y lo vamos a lograr. Había muchísima gente. Estábamos allí con nuestras consignas, nuestros cánticos, y apoyamos con todo lo que se pudo, pendiente de cómo iba la situación en Venezuela. Lo vivimos con mucha esperanza, casi como en familia. Yo las personas con las que me encontraba en la fila no las conocía y enseguida armamos grupos, compartíamos comida, compartíamos café, hablábamos muchas veces en silencio para no entorpecer ni molestar, pero con una esperanza profunda en que nuestro voto era un granito de arena para que algo cambiara. Pero no te niego que en el fondo había esa duda de la trampa. Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Las palabras de Elvis Amoroso esa madrugada eran un golpe al corazón. Ya cuando vemos el resultado del CNE, me recuerdo claro que mi mamá lo que dijo fue, su primera expresión fue: hija, lo volvieron a hacer, nos volvieron a hacer trampa. Y allí yo me quedé en shock. De allí no te puedo decir que me puse a llorar, nada, en shock. Era algo que yo no sabía qué hacer. Tenía una esperanza por ahí de que los votos iban a ser tantos que este señor no iba a poder decir que habían ganado. Pero bueno, me equivoqué. La frustración nuevamente llegó a mi corazón, la impotencia, la rabia, me desplomé totalmente. O sea, fue algo que decirlo acá es quebrarme, porque fue algo que no esperábamos. Me pasó por la cabeza el dolor de que a muchas familias, especialmente a las familias que están en Venezuela, que son en quienes pienso, en mi familia en Venezuela, tuvieran la profunda desesperanza de que otra vez el cambio no sería posible. Mi familia en Venezuela, que esperaban nuestro regreso con tanto anhelo, se sintió muy mal. Lloraron mucho. A mí ese sentimiento fue como que me arrancaron algo del corazón y yo lo que decía: ¿cuándo vuelvo a ver yo a mis hijos y cuándo vuelvo a ver yo a mis nietos? Y el temor más grande que me llegó a la mente fue que está mi abuela. Y siempre yo le digo: abuela, espérame. Entonces ese día fue el dolor más grande, porque yo dije: ahora no tengo cómo decirle a mi abuela, sígueme esperando, porque no tengo fecha de regreso a mi país. Mira, al ver todo lo que está pasando en Venezuela, siento rabia, impotencia, esa sensación tan extraña y ese corazón acelerado que de verdad que mi esposo me decía: no veas tantas noticias que te vas a enfermar. Pero es que no puedo dejar de verlas porque es algo que me conecta a mí con mi país, que no he dejado de sentirlo. No puedo. Bajaron la gente que nunca baja. Salió la gente que nunca sale. Lamentablemente, en Venezuela, si en Caracas no pasa nada, no pasa en el resto del país. Y esta vez Caracas salió, puso a los muertos, puso a los heridos, puso a los presos, al igual que todo el país. Pero hubo una connotación gigantesca a nivel internacional. La gente salió a reclamar lo que se había evidenciado el 28. La gente viene cansada desde hace mucho tiempo. La gente viene cansada de no comer, de no hacer las 3 comidas,
de no poder tener en la mesa el pollo, la carne, salir a vivir del día a día. La gente está cansada que los niños vayan a clase 2 días por semana. La gente está cansada de toda la desidia que se está viviendo en Venezuela. La gente está en una situación muy crítica. Ya la gente se cansó, la gente salió a la calle a manifestarse y bueno, y lamentándolo mucho, como siempre, al gobierno reprimiendo, hostigando a todas las personas para que no salgan, para que se queden en sus casas, para que no se expresen. El país está sufriendo una represión, sí lo está sufriendo. Hacia las personas no hay ese derecho a voy a protestar o que te escuchen porque lo silencian. Ya el pueblo de Venezuela está cansado de tanta miseria, de que los traten tan mal, de que los estén persiguiendo en sus casas por solo montar un Twitter, por solo poner un TikTok, por tener una conversación con algún familiar sobre lo que está pasando en Venezuela, por haber trabajado como testigos, por tener familiares afuera que sean de un partido político, por no recibir algo del gobierno, como la tarjeta, como algo. O sea, ya la gente está cansada. Son 25 años llevando golpes que de verdad ya Venezuela abrió los ojos. El venezolano tiene una capacidad para resistir a las adversidades. Y esta adversidad no va a durar más. Esta adversidad se va a acabar este año con el favor de Dios. Porque la fe está, el ánimo está y la gente quiere el cambio. La gente quiere cobrar la victoria que obtuvo el 28 de julio. Yo creo firmemente que el pueblo venezolano ya ganó. Ya ganó porque ya salimos a votar, salimos a decidir, salimos por un cambio. Ya esto es totalmente diferente. Salimos porque queremos una calidad de vida. Y el pueblo realmente se siente que ya quiere otra cosa. Por eso es que yo digo que ya el pueblo ganó. Nosotros somos un pueblo que tenemos una fe muy profunda, no solamente en Dios, sino también en nuestra gente, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo. Y hemos sí tenido altos y bajos en esa esperanza. Yo tengo la esperanza y la convicción de que Venezuela algún día será libre. Yo no creo que si regímenes dictatoriales en todo el mundo han caído y han sido depuestos por la lucha de los ciudadanos, el de Maduro no pueda. No creo que sean más inteligentes a otros tiranos en la historia de la humanidad, ni creo que sea para siempre, que el mal dure para siempre. Sueño con una Venezuela libre. Pido por una Venezuela libre. Siento la necesidad de una Venezuela libre. Sueño con una Venezuela libre donde todos los migrantes regresemos a nuestro país y podamos ayudar a levantar a esa Venezuela. Sueño con una Venezuela libre, pero además de alguna forma doy un granito de arena en lo que puedo para construirlo. Creo que no solamente hace falta los sueños, sino la acción. Soñar con una Venezuela libre, yo creo que es más que un sueño. Yo pienso que estamos muy cerca de que esto cambie. Tengo la fe puesta de que vamos a regresar en libertad. ¿Cómo me imagino Venezuela libre? Mira, lleno de abundancia, porque es un país demasiado rico. Llegando tantos aviones con tantos que estamos afuera a reconstruir el país, porque el país está destruido. Y eso es lo que en sí nos está sosteniendo ahora los que estamos afuera, que en algún momento vamos a volver por esa esperanza que ahora tenemos de que esto puede cambiar. Yo anhelo una Venezuela potenciada. O sea, yo anhelo la Venezuela que iba avanzando hace años hacia convertirse en el primer país de Latinoamérica. En una Venezuela donde los recursos se aprovechen para ayudar a los países más pobres y a nuestra propia gente. Donde los recursos tecnológicos sirvan para llevar paz al mundo y sirvan para curar enfermedades en nuestro país y en Latinoamérica. Yo sueño y anhelo una Venezuela próspera, una Venezuela con educación, con salud, con bienestar para el venezolano y para el que no es venezolano también, porque valga decir que nosotros hemos sido la cuna de múltiples migraciones a nivel de la historia. Nosotros tenemos un país
multicultural y pluricultural. Nosotros anhelamos que eso sea y se convierta en la fuerza que impulse que Venezuela crezca cada día más y que nos lleve a ser, quizás no el primer país del mundo, pero sí nos lleve a ser un país del primer mundo. Según la RAE, esperanza significa el estado del ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Esperanza, la que los venezolanos no pierden, la que renueva a cada minuto, a cada segundo. Esperanza de reencontrarse con su familia, con sus amigos, con su tierra. Esperanza de volver a ser el país que alguna vez fueron. La esperanza para un venezolano significa muchas cosas. Creo que hay una sola forma en cómo lo vemos y a veces nos saca lágrimas, que creo que la esperanza se grafica de alguna forma en un abrazo, en un reencuentro. La esperanza significa poder regresar a vivir nuevamente en nuestro país. La esperanza significa que todos y cada uno de los que estamos afuera tenemos esa fe presente que va a venir un cambio y que todo va a ser para mejor. La esperanza para el pueblo venezolano abarca muchos ámbitos. A nivel de los migrantes, regresar. A nivel de la familia que está allá y que tiene un familiar fuera del país, que cambie, que caiga este gobierno para que ellos puedan regresar y tener reencuentros familiares. A nivel personal, te diré, también todo tiene que ver con el regreso a casa. Mira, he imaginado tantas cosas porque veo muchos reencuentros de venezolanos y primero que nada quisiera reencontrarme con mis hijos que están fuera. Y yo creo que al llegar a Venezuela es lo primero que quiero hacer, correr a donde están ellos, a donde están mis nietos, abrazarlos, besarlos para consentirlos. Espero y le pido a Dios que me dé esa oportunidad. El regreso yo me lo imagino abrazando a mi mamá. El regreso yo me lo imagino reencontrándome con todas esas personas que de alguna u otra manera tienen la fe y la certeza de que nosotros vamos a regresar. Y yo me lo imagino en un país en paz, en un país tranquilo, en un país que podamos vivir todos los venezolanos. Lo que yo más anhelo hoy en día es ver y volver a estar con mi familia, con mis hijos. El poder ir a una playa, el poder ir a un tepuy, el poder mostrarle a mis hijos cada rincón del país como lo conozco yo. Que ellos tengan sus sueños y vivan su vida dentro del país que los vio nacer. Teníamos la esperanza de retomar en nuestro país, porque eso es como todos los migrantes deseamos, en algún momento regresar a ese país que nos vio crecer, a ese país que nos abrió sus puertas hasta el momento que nos vinimos. Hemos despertado durante 25 años con una Venezuela secuestrada, socavada, vulnerada. Creo que la esperanza representa eso, el abrazo y la unión entre todos los hermanos y la posibilidad de volver y encontrarse con esa voz que dice bienvenidos al aeropuerto de Maiquetía en Caracas, nos conmueve a todos. Bienvenidos a Venezuela, bienvenidos a casa.